convocantes a este encuentro. Digo que es difícil hablar después de cansancio, digamos, de escuchar durante 2 horas distintas opiniones. Y también difícil después de un marco de humanidad que le han puesto muchos de los relatos por experiencias personales y familiares. Yo voy a hablar desde el lugar que me tocó en suerte y afortunadamente ocupar como director nacional de pensiones no contributivas, la ex Comisión Nacional de Pensiones, bajo el ministerio de Alicia Kirchner, que dependía en aquel momento de ese ministerio, en los años 2011 a 2015, el último periodo, cuando logramos completar 1,5 millones de pensiones no contributivas, entre pensiones por discapacidad, madres de 7 hijos, mayores de 70 años, etc. Para mí un orgullo inmenso haber podido formar parte de esa tarea titánica de recorrer pueblos, llegar hasta el último lugar, reconocer a la totalidad de las personas posibles, y nos quedamos cortos, y así todos nos quedamos cortos, a pesar de que con semejante esfuerzo por implementar un estado de inclusión, en estos 4 años lo transformaron en un estado de sospecha, como si las personas con discapacidad trucharan pensiones. En aquellos años se hubieran entregado todas cosas falsas, se hubiera hecho campaña política con eso, absolutamente lejos. Pero bueno, como director en aquellos años me tocó construir todo un sistema estadístico, y aparte de la tarea social que se hacía en concreto, y de evaluación de cada caso, etc. Por lo cual vengo a los 5 minutos breves que voy a intentar hacer, aburrirlos en apenas esos 5 minutos. Volver a retomar el inicio en cuanto a qué universo, porque tener datos para las políticas públicas es fundamental, además de tener la sensibilidad de las situaciones personales que son en definitiva el objeto de la política pública. Tener esos datos significa, por ejemplo, moverse con estadísticas ciertas. Yo parto del censo 2010, que es el último que tenemos, censo nacional. Afortunadamente el año que viene vamos a tener el censo 2020, en el cual se incluyeron algunas preguntas que permitieron tener algunas estadísticas, aunque limitadas, porque el censo se hizo sobre una muestra y no sobre el total de viviendas y de población argentina. Paso el aviso para que empecemos a quejarnos, porque el censo 2020, que ya publicó la propuesta, el INDEC actual, vuelve a repetir una muestra simplemente con las mismas preguntas del 2010 y no incorpora en el censo global para la totalidad de las viviendas la temática de discapacidad, con los límites que eso implica para implementar luego una política pública. Digo esto porque sí han incorporado, afortunadamente, preguntas respecto a la religiosidad de las personas, respecto a la cuestión de género y respecto a los pueblos originarios y afrodescendientes, pero el mundo de la discapacidad vuelve a quedar fuera del censo total en este país. Empezamos mal desde ese punto de vista. A pesar de eso, contamos con los datos de hace 9 años atrás, que nos dan una idea, aunque sea proporcional, calculando el aumento de población que seguramente ha existido y que se va a verificar el año que viene. El censo 2010 nos dice que el 12,9% de la población argentina, de todas las edades, como se explicaba, sufre algún tipo de dificultad o limitación. Esa fue la pregunta concreta. De ese 12,9%, los menores, porque es el tema que nos ocupa, niñez y discapacidad, los menores de 18 años, sobre los 40 millones de personas, significaron 13.700.000 de menores de 18, población total, y que sufren algún tipo de limitación o dificultad, 660.000 menores de 18 años, lo que significa un porcentaje del 4,81% del total de habitantes del país. Son los menores que además padecen algún tipo de dificultad o limitación. A esto debemos agregarle que, estas cifras dan la dimensión de que en realidad el 1 millón de pensiones por discapacidad que se llegaron a tener a fines del 2015 y que el número es exactamente el mismo a pesar del crecimiento poblacional hoy, 1.040.000 pensiones por discapacidad, es limitado respecto a la cantidad de habitantes que podrían probablemente obtener el derecho, más teniendo en cuenta que el 35% de la población hoy sufre condición de pobreza, por lo tanto sería pasible de la titularidad de un derecho que se le concede cuando existe esa vulnerabilidad. Ni hablar de los menores de 18 años, cuando acaban de publicar el último dato, todos lo hemos leído en estos días, donde los menores de 18 años constituyen, el 52,6% de nuestros chicos menores de 18 años, chicos y chicas,
están en situación de pobreza o indigencia. O sea, esto agrava la situación en ese espacio poblacional de los menores, donde además es de pobreza y además es de discapacidad. Una triple vulneración que requiere de la política pública una principalísima atención inmediata. Para algunos datos, del millón de pensiones actuales, dato oficial dado por Marcos Peña en las preguntas que solemos hacerle cuando concurre al Congreso, o sea que son datos oficiales, no inventados por mí, hay 130.000 chicos menores de 18 años de ese millón que actualmente son titulares de una pensión por discapacidad. Esta cifra, lo tiro para dar cifras y dije que os iba a aburrir un poco, coincide con que justamente no son exclusivamente sobre la población de niños con pensión, pero también hay una cifra parecida que son 123.000 cartas documentos con las cuales han intimado para presentar el certificado médico digital que se hacía mención de imposible cumplimiento porque los hospitales no tienen gasas, menos van a tener conexión a internet y computadoras. Y coincide también con que el presupuesto previsto, informado por el ministro Lacunza para el año que viene, y que esperemos nuestros diputados lo transformen, porque aún no ha sido debatido, prevé 126.000 personas menos para pensión que en el año diciembre de 2015. O sea, a esto se suman que, claro, ¿por qué tenemos la misma cantidad de pensiones? Y claro, porque hay 200.000 trámites que no han tramitado, que están esperando que alguien se digne a decir si le corresponde o no la pensión, porque han dado de baja 170.000 pensiones, como se mencionaba, y a pesar de que juzgados y cámaras de seguridad social, después de diversas apelaciones y reclamos por parte de la ministra Stanley, ratificaron que el motivo por el cual se les dio de baja era inconstitucional porque actualmente existe la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad, el gobierno todavía está sin dar de alta el total que la justicia ya resolvió y ordenó que así se otorgue. Sobre las 170.000 que suman el año 2016 y 2017, por información oficial de Marcos Peña, dado aquí en este recinto también, apenas han rehabilitado 3.166 pensiones del año 2016 y 43.000 del año 2017. Pero no solo esto, sino que al juzgado que les está exigiendo que informen la cantidad y que cumplan con este mandamiento, no le están queriendo dar los listados de las personas a las cuales se les ha rehabilitado la pensión. Por lo tanto, las personas desconocen si a ellos se les ha rehabilitado o no. Esto se agrava porque si la persona desconoce y no cobra durante 3 meses, nuevamente va a ser susceptible de darle la baja a la pensión. O sea, esto es una perversidad organizada absolutamente para ajustar el presupuesto sin ningún tipo de miramiento por las personas que más necesitan, más sufren, más requieren de su derecho. Yo le contaba esto, tuve la suerte de juntarme con Alicia Kirchner, actual gobernadora de Santa Cruz, la semana pasada, y le transmití toda esta información. La tristeza era absoluta. Yo creo que todos aquí hemos transmitido esa tristeza. Sin embargo, ella me levantó el ánimo como siempre hace, digamos, y siempre positiva, y siempre laburante, y siempre para adelante con todo. Y me hizo pensar un par de reflexiones que quiero transmitirlas para ya cerrar esta exposición. Una de ellas es que así como hubo un 17 de octubre en el que irrumpieron los trabajadores a conquistar sus derechos, y en los años 60 y 70 irrumpió la masa de jóvenes a conquistar y hacerse cargo de sus derechos, y actualmente está la marea femenina haciéndose cargo y empoderándose y reclamando por lo que efectivamente les corresponde, seguramente no va a faltar mucho tiempo en que la población con discapacidad irrumpa también en la vida pública y reclame por lo que es propio de las personas. Y decir también, parafraseando a Alberto, ya que estamos parafraseando a Alberto Fernández, que nosotros lo hicimos, o sea, otorgamos 1,5 millones de pensiones y nos quedamos cortos, como decía al principio. Lo hicimos, sabemos cómo hacerlo y no cabe duda que lo vamos a volver a hacer.